Bueno, y la campaña sigue, como le decía. Vamos a aprovechar para hablar un poquito sobre ese tema. La campaña sigue y una de las cosas que nosotros acá ya lo planteamos y ya lo hablamos es este escepticismo, ¿no?, que hay entre la mayoría de los vecinos, de los ciudadanos, porque muchos no están convencidos, no están alegres, contentos de decir vamos a ir a votar. Muchos lo toman como una obligación y dice, sí, ¿qué pasa si no voy? Debemos charlar. Esta mañana estuve compartiendo un café con amigos, colegas de muchos años y demás. Y allí me dieron un adelanto de un trabajo, una encuesta que se está llevando a cabo en toda la provincia de Salta, que me dieron nada más que algunos atisbos, ¿no? Porque me dice, la semana que viene recién va a estar terminado, por ahora están realizando lo que se llama el trabajo de campo, vale decir, recabar los datos, y me dice, la semana que viene lo vamos a tener. Ahora, la empresa, no voy a decir de quién se trata, porque obviamente no están en plena tarea. Así que la semana que viene, me dice, cuando tengamos todo listo, que seguramente será el fin de semana, procesamos y tenemos datos, voy a estar ahí en 7 p.m. para contarte cuáles los números que nos arroja nuestra consultora, me dice este amigo. No vamos a decir quién es, obviamente, están haciendo su trabajo. Pero lo que sí le quiero comentar de lo que me decía este responsable de esta consultora, con mucha experiencia, por supuesto, en nuestro medio, me decía que una de las características que tanto él como otros consultores encuentran acá es esto de lo que yo hablaba también acá en 7 p.m. y de lo que habla mi última columna, es de la confusión que existe en el electorado, en el ciudadano. Porque es como que el ciudadano no termina de entender a dónde está ubicado políticamente cada uno de los que son hoy precandidatos. Y no les resulta sencillo, por lo que también hemos hablado acá, pero ahora esto se reafirma a partir de lo que yo le comentaba, que hablaba esta mañana con el titular de una consultora, que está realizando, como digo, las mediciones, el trabajo de campo, recabando datos. Se confirma esto que yo decía, simplemente como mirando un poco así la lectura, si se quiere, un poco lógica de lo que pasa. Y decía de la confusión, y la confusión está instalada en mucha gente, porque me decía este profesional de las encuestas, me decía, le resulta muy difícil a la gente hoy saber o conocer a dónde está ubicado cada uno. Antes, me decía este sociólogo, me dice, era sencillo. Vos iba y le preguntaba, en la encuesta, por ejemplo, ¿a quién va a votar? Y vos ponías como respuestas a los peronistas, a los radicales, a los renovadores, a la izquierda, al PO, por ejemplo. En cambio, no se puede poner eso. También nos encontramos con otro amigo y dice, ¿y vos a quién votás? Y yo voto al peronismo, dice. Y entonces uno le pregunta, ¿y a cuál peronismo? ¿A dónde están los peronistas?, dice uno. Y la verdad es que se hace muy, muy difícil encontrarlo, a dónde están hoy los peronistas. Porque los peronistas están en distintos lugares, en distintos partidos. No se sabe bien. Ayer charlamos acá en 7 p.m. con la licenciada Cristina Lobo, que es precandidata a concejal por la lista Hacia un Futuro Mejor, que lleva como precandidata a diputada nacional a la doctora Sonia Escudero. Y la licenciada Lobo decía, nosotros, su lista, Hacia un Futuro Mejor, que está integrada por, bueno, como dijimos, la doctora Escudero, por el doctor Colmenares, como precandidato a senador, por el contador Carlos Yarade como precandidato a diputado, la
licenciada Lobo, a concejal, y decía la licenciada Lobo ayer, nosotros venimos siendo la pata peronista dentro de lo que es el frente del doctor Urtubey. Y suena medio extraño, pero si uno se pone a mirar un poquito más, se pone a hilar más fino o hace una lectura más profunda, y tiene que entender que efectivamente la lista que lidera o que conduce o que lleva al frente a la doctora Escudero es la lista del peronismo dentro de lo que es el frente de Urtubey. Porque Urtubey, que está por encima, digamos, de los partidos, porque él está por encima del peronismo, del Frente Plural, digamos, de los partidos que lo componen ahora, Memoria y Movilización, Frente Salteño y todo lo demás, estando ahí arriba, los que tienen, los precandidatos, que si se le hace un ADN, un examen para ver el origen, y lo único que son peronistas son los que están en esa lista. Carlos Yarad, el Ciego Zángari, el Caballo Colmenares. Bueno, los referentes más importantes, la propia Sonia Escudero, digamos. Nadie le puede quitar peronismo al Ciego Zángari, por ejemplo, que es uno de los mentores de esta lista. O a Carlos Yarad, por ejemplo. Entonces, ayer decía la licenciada Lobo, nosotros somos el peronismo dentro de las listas del frente de Urtubey. Claro, porque las otras listas que compiten, por ejemplo, para la Diputación Nacional y los cargos provinciales en el frente, y no son peronistas. O al menos no, el origen de ellos no es el origen peronista. En el caso, por ejemplo, de Andrés Soto. Andrés Soto es renovador, fue presidente de su partido, digamos, nació a la vida política dentro del Partido Renovador. Alguien me dijo que ahora, después de las elecciones, Soto se va a afiliar al peronismo. Va a blanquear su situación, definitivamente, me parece bien. Pero Andrés Soto no es peronista, no nació peronista. Ahora sí, ahora es urtubeycista y demás. Pero Andrés Soto, y esto no es descalificarlo, ¿no? Por favor, que no se vaya a tomar esto como una descalificación. Simplemente estoy dando datos de lo que son las cosas. Andrés Soto no es peronista, no fue peronista, ahora puede ser, no sé, pero antes no, es renovador. La gente del Frente Plural, que conforma también el Frente del Gobernador, Unidad y Renovación. ¿Quién lo lidera? Matías Posadas. ¿Y Matías Posadas cuál es su origen? Y el origen de Matías Posadas es el radicalismo. Tanto de él como del licenciado Federico Posadas, su hermano, como del doctor Matías Asenato, como de Esteban Carral, por ejemplo, que es uno de los dirigentes más importantes que tiene el Frente Plural en Salta. El origen de ellos es el radicalismo, o sea, nacieron a la vida política en la Unión Cívica Radical. O sea, ahí tenemos Soto, Posadas, no son peronistas. El caso de el doctor Pino Paspose, Lucio Pino Paspose, también. ¿Cuál es el origen de Pino Paspose? ¿Pino Paspose nació peronista? No, algunos dicen no, por su origen, por lo que fue su abuelo, el doctor Lucio Paspose es nieto nada más y nada menos que de Miguel Ángel Martínez Saravia, uno de los dirigentes radicales más importantes que tuvo la historia de la provincia de Salta. Miguel Ángel Martínez Saravia es el abuelo materno de Lucio Paspose. Y entonces dice, bueno, pero Pino es peronista, y algunos que dicen, no nació peronista. Y en el caso del otro candidato, Alejandro Nieva, por ejemplo, de Orán, dice, ese apareció en la vida política, Nieva, con Olmedo, con Salta Somos Todos, en Orán. Y el vicediputado, Emanuel Sierra, él llegó electo como diputado provincial por el Frente Plural de Metán, desde Metán. Y una vez que llegó a la Cámara, se afilió al peronismo.
O sea que de los 6 candidatos, de las 6 listas con precandidatos a diputados nacionales en el Frente Urtubey, Unidad y Renovación, solo la que encabeza Sonia Escudero contiene a peronistas. Por eso digo, es un dato de la realidad. Eso uno mira y es así. Así que bueno, habrá que ver finalmente si es que el peronista, hablo del ciudadano peronista, del votante peronista, sabe hacer esta diferenciación que yo acabo de plantearle a ustedes y decir, mira, vos sos peronista, bueno, esta es una lista de peronistas. Pero hay peronistas que están en otros partidos y en otros frentes. Hay muchos peronistas que no están dentro de lo que es el frente que conduce Urtubey. Y uno encuentra, por ejemplo, ahí lo que es el Frente Ciudadano para la Victoria, que lo lleva como principal candidato a Sergio El Oso Leavi, el intendente de Tartagal. ¿Y quién puede negar el origen peronista de Leavi, por ejemplo? O de José Antonio Vilariño, que es otro de los principales dirigentes que tiene hoy el Partido de la Victoria y ese frente. Y ahí hay un montón de peronistas. Ahí está, ahora ya no están ahí, pero bueno, pero ahí estaba Enrique el Cabezón Flores, por ejemplo. ¿Quién puede negar el peronismo al Cabezón Flores? Conocido dirigente de acá de la capital. O al Quebracho Fernández, o a Marcel Fuente, por ejemplo, que ya no están ahí en ese partido y en ese frente, pero bueno, pero estuvieron. Y nacieron a la vida política dentro de lo que es el peronismo. Y hoy ya no están ahí. O volvieron ahí. Entonces uno dice, hay una gran confusión en el electorado, como decimos, en el ciudadano de a pie, en el ciudadano de carne y hueso, en eso que son seres humanos. Porque hay seres humanos, ¿vio? Por ahí alguien dice, soy un ser humano. Y uno dice que se queda pensando así, dice, qué bárbaro, qué profundo. Es verdad, es un ser humano. Bueno, y hay algunos que están hoy con esa tremenda disyuntiva de decir, bueno, yo voto peronista. ¿Y a dónde lo encuentran los peronistas? Y yo digo que lo van a encontrar seguramente más allá de la lista esta que le acabo de decir, hacia un futuro mejor, de Sonia Escudero, Yará, del Ciego Zángari, el Caballo Colmenar y los demás, Cristina Lobo y el otro, bueno, y estará en el Frente de Ciudadano para la Victoria. Ahí está Walter Guayar, por ejemplo, que es precandidato a senador. Hoy cuando hablaba con este encuestador, decía que es muy interesante analizar si aquel que se identifica como peronista, cuando mire la lista de los precandidatos, va a terminar votándolo a Guayar, no porque Guayar le guste dónde está, sino porque va a decir, yo voté peronismo toda mi vida y yo lo reconozco a Guayar como un peronista, entonces lo voto a Guayar. Como para decir que ha sido coherente toda su vida y nunca votó otra cosa que no sea peronista. Pero vamos al hecho de que hoy la confusión es lo que está reinando por estos momentos, porque no le resulta sencillo al ciudadano saber dónde está ubicado cada uno. Por ejemplo, el caso del precandidato a senador de la lista de Olmedo. Marcel Hoyo, el colega, el amigo, el negro, hablamos acá con él el otro día. El ADN de Marcelo Armando Hoyo, ¿cuál es? El radicalismo. La Unión Cívica Radical. Y hoy está, por ejemplo, con Olmedo. Y dice, bueno, ¿y Olmedo con quién está? Y Olmedo está con Olmedo. Olmedo no tiene lineamiento nacional. Él dice, yo no tengo que responder a ningún patrón de Buenos Aires que me imponga candidato. Él va a Buenos Aires y mantiene su propia postura, digamos, en el Congreso. Y entonces dice, che, bueno, ¿y qué coincide Hoyo con Olmedo? Y no. En algunas cosas sí, pero en la mayoría no. Y acá Marcel Hoyo nos dijo, yo voy a llegar al Senado, si llega, porque es precandidato a senador y voy a llevar mis propios proyectos.
¿Mm? Y entonces, así como ese, hay un montón de otras situaciones. Julio Moreno, por ejemplo, el precandidato a diputado, su ADN, su origen es peronista. Sin embargo, hoy es uno de los más importantes dirigentes y precandidatos que tiene Olmedo como para diputado provincial, nuestro querido amigo Julio Moreno, el economista, el doctor en economía, con el que hablamos siempre, que nos aclara acá en 7 PM cuando tenemos duda en los temas económicos. Y si seguimos así, vamos a ver cómo hay un montón de otros dirigentes, por ejemplo, algunos que eran peronistas y hoy están en el PRO. Peronistas que se decían, cantaban la marcha y levantaban los dedos en B así cada vez que cantaban la marcha, y te metían los 2 deditos, eso de la B de la victoria, en el ojo, así diciendo yo soy peruca, bla, bla. Y hoy son del PRO, y dan la vida por Macri, y es macrista de la primera hora. Y bueno, ahí está. Entonces hoy esa maraña, ese entrecruzamiento, digamos, esta transversabilidad que como le llaman algunos, para ser un poco más delicados en el uso de lo que significa esta práctica política, están mucha gente desorientada. Mucha gente desorientada. Ayer decía al pasar, y con esto termino, en el Chaco hubo elecciones el domingo pasado. Fueron las primeras elecciones nacionales, que fueron una especie de tubo de ensayo, ¿no? De conejillo de India, por así decirlo, para graficar de alguna manera cómo está o qué puede pasar a nivel nacional. No es vinculante, ni mucho menos. Pero bueno, pero más o menos para tener algo. Les decía que ganó el oficialismo, ganó la lista que auspiciaba, que orientaba el gobernador de Chaco, Domingo Pepo. En Resistencia perdió Capitanich, el Coqui Capitanich, el jefe de gabinete de Cristina. En Sáenz Peña, otra ciudad muy importante del Chaco, perdió el gobernador. ¿Y quién ganó? Cambiemos. En Resistencia también. Pero en la provincia, digamos, ganó Pepo. Ahora, por encima del resultado electoral, ¿sabe qué es lo significativo? Que en el Chaco, que tiene un padrón electoral bastante parecido al que tenemos nosotros acá en Salta, ¿sabe cuántos no fueron a votar? No fueron a votar casi un tercio. Casi un tercio de los ciudadanos del Chaco no fueron a votar. No le interesó la elección. Y esta mañana, charlando con este sociólogo responsable de una consultora, que les repito, la semana que viene ya va a terminar el trabajo y va a venir acá a contarle y a contarme a mí, a todo, qué dicen los números, que dice que el promedio de votantes que va a haber particularmente en Salta apenas va a superar el 60%. Dice que con muchísimo viento de cola, viento a favor, así con muchas ganas, ¿verdad? Podría llegar al 70%, pero digamos, más inclina por un 60% de participación ciudadana. Así que yo creo que una de las preocupaciones que tendrían que tener todos los dirigentes políticos de todos los partidos, de todos los frentes, de todo, sería decirle a los ciudadanos, muchachos, vayan a votar. Chicas, vayan a votar. Bueno, ahí está. Le he hecho un panorama más o menos de cómo están las cosas.